las personas que los siguen, mi saludo. Yo le voy a hacer esta primera pregunta, así sin anestesia. ¿Diosdado Cabello es un narcotraficante? Diosdado Cabello es un narcotraficante. Falta simplemente la condena judicial final. El problema es que muchas veces la justicia, incluso en lo doméstico, la manipulan y en lo internacional la vuelven calculadora por razones políticas. Presidente, usted se ha convertido en el culpable de todo lo que le pasa a Venezuela. Cada vez que hay una denuncia internacional porque vinculan a grupos ligados al régimen con el narcotráfico, esa es una campaña de la derecha internacional encabezada por Álvaro Uribe. Cuando matan a un diputado venezolano, esa es culpa de Álvaro Uribe. No, Álvaro Uribe lo asesinó. Está al frente de la... Ahora, eso es porque de alguna manera Álvaro Uribe está en una campaña internacional para que el régimen de Maduro... Primero, ¿qué efecto produce eso en mi persona? Si yo hubiera guardado silencio frente a la tiranía de Venezuela, me hubiera acobardado, pues estaría muy triste. Diría, estas acusaciones y yo cobarde. Hombre, sería de enterrarme. Pero mantengo mucha tranquilidad porque afortunadamente cuando hacen esas acusaciones me reviso la conciencia y digo, siquiera le he cumplido a la democracia, siquiera he puesto mi modesta voz para combatir la tiranía de Venezuela, que lo he hecho por muchas razones. Primero porque el régimen Chávez validó al narcoterrorismo colombiano. Yo no lo tengo que decir yo, está en YouTube. Basta ver las intervenciones del finado presidente validando al narcoterrorismo colombiano de la FARC y del ELN. Segundo, porque los protegía. Y tercero, porque la Carta de las Américas dice que los países no solamente tienen que respetar la democracia a su interior, sino exigir que todos los signatarios la respeten. Entonces, esas son razones que explican por qué todos los días siento deber de sumar mi voz a la lucha contra la dictadura de Venezuela, contra la tiranía. Presidente, yo recuerdo que en las elecciones del 2002 hubo atentados por lo menos en 11 departamentos. Ese año secuestraron a Ingrid Betancourt, que estaba compitiendo con usted cuando usted se separa del Partido Liberal, si no me equivoco, y bueno, de su partido de siempre. Y recuerdo que en ese momento no había obstáculos incluso para llegar como a 24 centros de votación por la violencia que hubo en ese proceso de votación. Venezuela va a enfrentar uno el 6 de diciembre y hay también mucho temor. Hay grupos motorizados, civiles armados violentos que el gobierno utiliza para amedrentar. ¿Cuál es su recomendación para el pueblo venezolano una vez que ya usted ha vivido procesos así con tantos con obstáculos, pues? ¿Cómo llega Venezuela a este proceso electoral? Era un país que debería tener hoy más de 80.000 millones de dólares en divisas. Lo que sale en las noticias indica de 13.000 millones, con enormes riesgos, cuestionamientos a la liquidez. Es un país que hoy está con más pobreza que en 1998, con una inflación del 178%, y, a lo que tú preguntas, de 71 grupos criminales, privados, armados por el gobierno, colectivos, que se convierten en una gran afectación al libre consentimiento democrático. Esos son los riesgos. Entonces muchas personas preguntan, ¿y qué hacer? ¿Cuál es el camino de Venezuela? Yo diría que en este momento es invitar a la gran nación venezolana, a cada ciudadano de Venezuela, a que todos se vuelquen a las urnas el 6 de diciembre. Desafiando todos los obstáculos, se vuelquen a las urnas a derrotar la tiranía. Yo creo que es el reto de corto plazo, el reto del 6 de diciembre. A pesar de todos esos obstáculos, una decisión colectiva de volcarse a las urnas a derrotar la tiranía. Ahora, ojalá la comunidad internacional fuera solidaria.
Porque uno de los problemas que yo veo es la insolidaridad de la comunidad internacional. No solo desde lo político, sino el incumplimiento de las obligaciones jurídicas de la comunidad internacional. Los presidentes de América Latina deberían leer la Carta de las Américas, la Carta Democrática, que exige que cada país vigile y demande el cumplimiento en los otros signatarios de los principios de la Carta Democrática. Ojalá hubiera una veeduría ahora, pero en serio. No que manden allí simplemente una delegación a que los atienda el gobierno, a que caminen por las calles de Caracas. El mundo debería exigir dos cosas. Primero, que se supere esa desproporción entre el voto popular y la representación. Y segundo, que la veeduría no sea cualquier veeduría, sino unos ingenieros de sistemas que participen profundamente en los computadores. Qué difícil. Que los vigilen en el software, porque lo que no puede ser es que a través del voto electrónico se siga cometiendo fraude. Y todo eso acompañado de un volcamiento masivo de los ciudadanos a votar por la democracia, a depositar el voto en contra de la tiranía. Y en la próxima parte continuaremos. Presidente, desde que Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela, era obvio que le tenía unas ganas inmensas a Colombia. Y a través de sus conexiones con la narcoguerrilla, comenzó de alguna forma a armar su plan. Hemos llegado a lo que el presidente Santos ha llamado el proceso de paz. Usted me dijo en una oportunidad, no nos habíamos visto, pero me lo dijo por radio, por teléfono, una paz con impunidad es una paz frágil, una paz que no dura. Y sí queremos la paz, pero una paz sustentada. Hoy pareciera que el presidente Santos, es rehén de Raúl Castro y de Nicolás Maduro en este proceso de paz. Ese es el camino por el cual se quieren meter a cumplir el sueño de Chávez de querer quedarse con Colombia. A ver, los temas son muchos, porque por ejemplo estaría el tema de la frontera, el tema de la economía, el tema de la violencia, pero entonces déjeme reducir al tema de la paz. Hace 5 años el terrorismo en Colombia no era personaje. Santos lo revivió como personaje. Grave eso. Si el actual gobierno de Colombia hubiera cumplido lo que prometió en 2010, Colombia estaría en paz. Porque el terrorismo se venía desarticulando con una masiva deserción de terroristas que el gobierno nuestro recibió con generosidad, pero sin impunidad. Era el plan de seguridad democrático, ¿no?, que usted implementó. Era el plan de seguridad democrático, que era integral. Era seguridad, reinserción generosa, sin impunidad, era políticas sociales, era estímulos a la economía. Seguramente hoy los cabecillas estarían en Caracas o en La Habana, pero no tendrían capacidad criminal en Colombia. Segundo problema, ha aumentado mucho la inseguridad en Colombia. Hace no muchas horas, antes de darles yo esta entrevista, que les agradezco, se produjo un reporte internacional diciendo cómo las FARC en el diálogo siguen acrecentando su narcotráfico, sus vínculos con los cárteles mexicanos. En Colombia hoy tenemos más cultivos de droga, más narcotráfico, más extorsión y control territorial, porque en muchas partes del país hoy la ciudadanía ya no quiere denunciar, sino que se somete al terrorismo porque no encuentra autoridades ante las cuales presentar su denuncia. Se ha perdido la confianza en la seguridad del Estado, un problema de drogadicción creciente en las ciudades, doloroso. Pero súmele a eso lo que se quiere en este proceso, impunidad. Si usted me dice que al guerrillero Razo no lo lleven a la cárcel, yo lo acepto. Ese reinsértenlo, pero a los cabecillas. ¿El mundo aceptaría que los cabecillas de ETA no hubieran estado en la cárcel? ¿O los responsables de las atrocidades de IRA? ¿Estados Unidos le daría impunidad a los cabecillas de Al-Qaeda? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes que tienen tantos televidentes internacionales, yo les tengo que decir que en Colombia no tenemos una insurgencia civil contra una dictadura, sino un narcoterrorismo contra una democracia. Eso marca la diferencia. Pero, presidente, ¿por qué el presidente Santos querría hacerle eso a Colombia? ¿Por qué? ¿Por ganarse un premio o intentar ganarse un premio Nobel de la Paz? ¿Por
por temor o por ineficacia, por poco tino a la hora de las estrategias políticas? ¿Por qué querría hacerle algo como eso a Colombia? ¿Por qué ustedes tienen la presunción de que él querría imitar regímenes como el venezolano o el cubano? Después de todo lo que nosotros hemos vivido, después de los 50 años de Cuba, ¿por qué él querría hacerle eso a su propio país? Pero ahí viene, yo no me pregunto, en mi mente todavía no están esos porqués. En mi mente está qué prometió, qué hizo y las preocupaciones por el camino por donde vamos. Porque si no llevan a la cárcel a los más altos criminales, lo que vamos a tener es una impunidad que es la partera de nuevas violencias. Cambian de uniforme. Hace 24 años se quitaron el uniforme del M-19 y se pusieron el de la FARC. Ya hoy se empiezan a quitar el de la FARC y se ponen el del ELN. O sea que esto genera nuevas violencias. Y otra cosa bien triste, hace pocas semanas el presidente de Colombia en la Universidad de Columbia dijo que Timochenko, que es el mayor cabecilla del grupo terrorista FARC, podía ser presidente. ¿Qué democracia permite eso? Esa impunidad, esa legibilidad política, el maltrato a nuestras Fuerzas Armadas. Es que las Fuerzas Armadas de Colombia han sido las Fuerzas Armadas de una democracia respetable, no de una dictadura. Y el gobierno actual las ha puesto en el mismo nivel con el terrorismo. Los riesgos a la empresa privada, que ya se empiezan a sentir, porque ha habido un gran debilitamiento de la economía colombiana. Todo esto nos preocupa y yo creo que el presidente de Colombia vive con un condicionamiento, la FARC. Entonces por eso le acepta toda la tiranía. Y tuvo que un general colombiano, del ejército colombiano, declarar que se estaban escondiendo en Venezuela y no hubo un pronunciamiento del presidente Santos. Eso me lleva al tema de la frontera. La frontera está cerrada para la gente de bien, de ambos lados. Las familias separadas. El papá está en aquel lado, unos hijitos en aquel otro, etc. Pero está abierta para los criminales. La FARC siembra coca en el Catatumbo, se refugia en Venezuela. No en Venezuela, la refugia la dictadura. La FARC y el ELN están en el estado de Apure y le ordenan a los colombianos de Arauca que tienen que pasar allá a pagarle la extorsión. Entonces sí, la tienen cerrada para la gente de bien, abierta para los criminales. Pero, presidente, ¿sabe que a veces nos angustia como venezolanos, que creemos que estamos peleando contra un gobierno arbitrario y dictador? Pero parece que es mucho más complicado que eso. Hablan de una triangulación entre Argentina, Irán, Venezuela. Es decir, estamos hablando de la sede, para muchos, de una organización terrorista internacional. ¿Cómo unos civiles, demócratas, un pueblo noble, puede pelear contra eso? Y en la próxima parte continuaremos conversando con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. No se separen de la sintonía de Aló Buenas Noches por El Venezolano TV. Aló Buenas Noches. Pero, presidente, ¿sabe que a veces nos angustia como venezolanos, que creemos que estamos peleando contra un gobierno arbitrario y dictador? Pero parece que es mucho más complicado que eso. Hablan de una triangulación entre Argentina, Irán, Venezuela. Es decir, estamos hablando de la sede, para muchos, de una organización terrorista internacional. ¿Cómo unos civiles, demócratas, un pueblo noble, puede pelear contra eso? Es muy difícil. Además yo admiro mucho el valor civil de la oposición venezolana y de lo que ustedes hacen. Porque a ustedes les cerraron un elemento fundamental de la democracia, que es el pluralismo. Y lo tienen que ejercer desde los Estados Unidos. La lucha de ustedes es muy difícil y muy solitaria. Los gobiernos han sido muy cobardes, pero además muy incumplidos con la legislación. Porque hace mucho rato que los signatarios de Naciones Unidas deberían haber hecho una exigencia perentoria a Venezuela. Lo mismo los signatarios de la Carta Democrática de la OEA. Ustedes están en una lucha solitaria.
todavía más valerosa, más valiosa. Por eso yo quiero ser reiterativo. Esa lucha de ustedes necesita que el 6 de diciembre los venezolanos se vuelquen abrumadoramente, masivamente, a votar en contra de la tiranía. Porque a uno le preguntan mucho el qué hacer, el qué hacer. Ahora piensen el 6 de diciembre. Contra todos los obstáculos, vuélquense a las urnas a votar masivamente en contra de la tiranía. Presidente, usted ha hablado de la falta de solidaridad. Yo recuerdo, estando nosotros en Venezuela, que el famoso discurso donde usted le preguntó no menos de 10 veces, no es verdad, presidente Chávez, tal cosa y tal cosa, no es verdad, presidente Chávez, y parecía que el único presidente en ejercicio que se le enfrentaba al presidente Chávez era usted. Ahora hay muchos que ejercían la presidencia, se quedaban callados, y hoy han aparecido 20, 22, 30 expresidentes a decir que en Venezuela se violan los derechos humanos, cuando no es nuevo. A decir que en Venezuela no hay libertad de expresión, cuando hace más de 7 años cerraron un canal de televisión y hace por lo menos 2 y medio vendieron o el gobierno mandó a comprar uno de los pocos libres que quedaba. Es decir, todo lo que pasa en Venezuela tiene casi 17 años. ¿Por qué esperar a ser expresidente para decirlo, según su criterio? Bueno, pero por lo menos es bueno que ahora estén actuando. Y que sigan actuando, que no sea flor de un día, sino que perseveren en esa actuación. Pero hay otro problema muy grave. Por ejemplo, el presidente Santos de Colombia, cuando era ministro de nuestro gobierno, era la voz más antichavista del continente. Así es. Y del Ministerio de Defensa me entregaron todas las pruebas de los campamentos del terrorismo en Venezuela. 3 días antes de su posesión me envía una persona que me dice, el presidente electo le manda a decir que el presidente Chávez viene a la posesión. ¿Qué respondí yo? Mientras yo sea presidente, aquí no aterriza. Y si me respetan algo, esperen que sean las 7 de la noche que yo haya tomado en compañía de mi señora un vuelo comercial al aeropuerto de Medellín, antes de que aterricen. Y empecé a trabajar 2 días después en el panel Turquía-Israel de Naciones Unidas. Y la FARC puso un carro bomba contra el edificio Caracol. Y Santos dijo que era la mano negra, la extrema derecha. Llevaba pocos días en la presidencia. Vivir para ver. Vivir para ver, querido amigo. Es difícil, pero ustedes son muy valerosos. Y yo quiero decirle a la ciudadanía pobre de Venezuela, que van a quedar todos pobres como van. Mire, el castrismo, en 56 años de dictadura, lo único que hizo fue anular libertades, frustrar el bienestar y asesinar personas, acusándolas de ser gusanos del imperialismo. Y ante el fracaso, hoy tienen que buscar el paraguas de los Estados Unidos, país del cual tanto renegaron. Cuidado. Yo tuve conversaciones con el presidente Chávez y fui paciente con él en muchas ocasiones. Un 17 de diciembre, muy al principio de mi gobierno en Santa Marta, que estábamos allí en un acto porque era una nueva fecha de la muerte del Libertador. Él me dijo que lo llevara al aeropuerto, que fuéramos solos. Yo le pedí a la seguridad que me prestaran un vehículo. Hombre, inviten al presidente Chávez a que vaya ahí en el asiento del pasajero, yo lo conduzco. Y le dije a Carolina Barco, la canciller, móntate atrás para que oigas esta conversación, que yo no quiero tener estas conversaciones sin testigos. Y Carolina Barco abordó atrás. Entonces me pregunta el presidente Chávez por las políticas sociales. Yo le dije, presidente, a mí me parecen buenas, yo no las conozco en detalle, pero me parece que la democracia tiene que tener esas políticas sociales. Y iba avanzando la conversación, yo conducía hacia el aeropuerto y me dijo, le dije, presidente, ¿le puedo decir algo? Me dijo, claro, Uribe, claro, no anule al sector privado. La única manera de hacer sostenibles las políticas sociales es con una empresa privada vigorosa. La empresa privada y las políticas sociales van de la mano. Usted legitima la empresa privada con políticas sociales y sostiene las políticas sociales con empresa privada. Y me dijo, Uribe, recuerda lo que decía Castro en los 80, que América Latina necesita
un socialismo con petróleo, señalando a Venezuela, y le dije, presidente, no te alcanza. Yo creo que lo que se requiere es esa ecuación totalmente equilibrada. Un gran vigor de empresa privada y un gran avance de políticas sociales simultáneamente. Presidente. Aquí hay un engaño al pueblo pobre de Venezuela en este régimen. Claro, desde el principio. Se les nombró, pero nunca se les incluyó, ¿verdad?, en los planes. Presidente. Se les utilizó en el discurso y se les ha dado limosnas. Yo en aquella conversación le dije, hagan políticas sociales no de sostenimiento, sino de superación de pobreza. No de anestesia, sino de superación de pobreza. Presidente, a ellos nunca les ha interesado eso. Uno ha llegado a esa conclusión. Uno ha entrevistado a gente de confianza de Hugo Chávez y él cuenta, este militar que fue presidente de PDVSA, que él estaba sentado junto a su ministro de Economía y él quería implementar esas políticas sociales y el ministro, es que tú no te has dado cuenta, le decía. Guaycaipuro, tú no te has dado cuenta que nosotros necesitamos a la gente pobre para que tenga cómo depender de nosotros, para que siempre nosotros tengamos una estrategia como para mantenerlos allí, sin poder exigir mucho, porque están dependiendo de sobrevivir. Y así han puesto ya a la mayoría del pueblo venezolano. Fue la privatización por parte del gobierno de la ciudadanía pobre de Venezuela. Y en la próxima parte continuaremos conversando con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. No se separen de la sintonía de Aló Buenas Noches por El Venezolano TV. Aló, buenas noches. Claro, pero le pregunto yo, la justicia que tanto espera un pueblo venezolano, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega ese día en el que uno va a ver que la impunidad no reina en Venezuela, que todos estos que nos han destruido a este país tan hermoso van a ser juzgados? En un país, en un mundo en el que la gente no interviene, en el que la OEA no puede hacer demasiado, en el que la ONU hace pronunciamientos, en los que la Eurocámara también se pronuncia, pero efectivamente no pueden incursionar por el tema de la soberanía y por muchos otros tropiezos que hay en la legislación internacional. Y sentimos que aunque los venezolanos tienen que resolverlo, siguen estando solos. Se proyecta demasiado lejos la reivindicación para tantas víctimas. Hay que ensayar una medicina, la inmediata. Llamar a un volcamiento masivo de la ciudadanía sobre las urnas el 6 de diciembre para derrotar a la tiranía. El tema de la justicia. Lo que ha dicho ahora el fiscal que salió de Venezuela y que vino a los Estados Unidos sobre Leopoldo López, eso no es para que nos sorprendamos, es lo que ha pasado. O lo que acaba de decir el Departamento de Estado, que Venezuela es la mayor ruta de narcotráfico, lo sabemos desde 2004, 2005. Cuando nosotros empezamos la interceptación aérea en Colombia, al año siguiente los radares internacionales mostraban que el desplazamiento de los vuelos ilegales se había hecho del espacio aéreo de Colombia al espacio aéreo de Venezuela. Yo quiero decirle a la ciudadanía de Venezuela esto: la democracia necesita seguridad. Cuando Colombia era un país de 28.000 asesinatos, con 47 millones de habitantes, 28.000 asesinatos, Venezuela tenía 4.000, con 29 millones de ciudadanos. Hoy Colombia tiene 14.000 y Venezuela 24.000. Cuando Colombia era de 3.000 secuestros, Venezuela era de 5 o 10 secuestros. En el 2010 Colombia tuvo 100, 120 secuestros, todavía muchos, pero la tendencia mostraba un gran mejoramiento. Cuando Venezuela pasó de mínima cantidad de secuestros a miles. Y entonces Maduro dice, la inseguridad de Venezuela es por los paramilitares que ha mandado Uribe. Entonces yo digo, siquiera lo combato. Porque me hace esas acusaciones, o que yo maté a fulano, que le mandé paramilitares. Yo sí me tendría que sentir muy mal si yo estuviera por ahí de cobarde, sin tener una voz de solidaridad todos los días con ustedes. Pero pienso, ¿a qué se debe esa violencia? El gobierno ha armado esos colectivos criminales. Hay 71 de estos grupos para interferir las elecciones. El gobierno ha usado
a la Guardia Nacional de Venezuela y a la justicia a perseguir la oposición y a los débiles colombianos. El Libertador, en aquella bellísima carta a la Convención de Ocaña, decía que la energía de la fuerza pública tiene que ser la salvaguardia del débil. Chávez y Maduro convirtieron la energía de la fuerza pública en el azote del tirano. ¿Allá qué? Tanto invocan al Libertador. Venezuela, ellos en lugar de buscar la solidaridad, han inducido el odio popular contra la empresa, contra el empresario, una versión del odio de clases. Y dice Maduro que el problema de la economía venezolana es la guerra económica de Colombia, de Uribe. ¿Por qué han acabado con la economía venezolana? Porque redujeron las industrias a menos de la mitad. Las que sobreviven están en las mínimas condiciones de producción. Las expropiadas están en vía de desaparecimiento. Porque han expropiado millones de hectáreas, se habla entre 5 y 7 millones de hectáreas. Y cuando yo estaba joven, uno se admiraba. Venezuela tiene 700.000 hectáreas de reforestación comercial. Venezuela siembra 600.000 hectáreas de maíz tecnificado. Venezuela es excedentario en arroz. Venezuela tiene las mayores productividades de leche en América del Sur. Venezuela tiene 16 millones de cabezas de ganado vacuno. Y hoy, lo que no importen, no tienen manera de comprarlo en materia de alimentos. Y han tenido otra cosa, ¿no? Ustedes llegaron a tener años de tener una factura de importación de 57.000 millones de dólares. Pero allí había un componente de corrupción muy alto, de sobrefacturación de importaciones. ¿Quién lo hacía? Los válidos, los amigos del gobierno. La dictadura cumplió la regla de la tiranía. Las tiranías hablan de luchar contra la corrupción mientras corruptamente enriquecen a quienes son sus válidos y favoritos. Entonces los boliburgueses favoritos del régimen de Maduro y de Chávez han sacado miles de millones de dólares que han apropiado vía corrupción, los han sacado de Venezuela y han saqueado al país. Claro, ¿y dónde está ese Es muy dinero? importante decirle todo esto al mundo, estarlo repitiendo, porque yo lo que no puedo hacer es ponerme a decirle a Maduro, no, yo no soy paramilitar, yo no le he enviado paramilitares, ir a llorarle, decirle a Santos, oiga, dígale a Maduro que yo no maté a ese diputado, yo no soy matón, no, yo no estoy para eso, yo estoy es para expresar todos los días con vigor, nuestra solidaridad con el espíritu democrático que encarna la oposición de Venezuela y hablarle con cariño al hermano pueblo de Venezuela engañado e invitar a que se derrote esa tiranía. Quizá es una ofensa para un hombre como usted tan decidido, pero nunca siente miedo. Jamás. Pues hombre, de pronto tendrá que sentir uno, pero la verdad es que yo vivo muy agradecido porque yo soy sobreviviente de muchos atentados. Alguna vez se me ocurrió decirle a unos familiares, hombre, lo que pasa es que de pronto lo que ocurrió es que cuando yo nací, la enfermera tomó al muchachito, se lo llevó a mi papá y él le quitó el botón del miedo. Presidente, en el 60% de sus respuestas, y como venezolanos se lo agradecemos profundamente, ha dicho hay que ir a votar el 6 de diciembre. Ahora bien, hemos visto 17, 18 procesos electorales durante esta época chavista en Venezuela. Y en la mayoría de ellos, pues ya sabemos que hay un fraude no el mismo día de la elección, hay un fraude continuado con el ventajismo del gobierno, con el manejo del padrón electoral, con el abuso de los medios de comunicación del Estado, amilanando a los ciudadanos decentes que van a votar.
¿Cuál es su mensaje a la comunidad internacional si el 7 de diciembre los venezolanos tenemos que estar gritando en la calle para que nos reconozcan un diputado que nos robaron en la frontera porque hay estado de excepción, o un diputado que nos robaron en Caracas porque le cayeron a tiros a los electores? ¿Cuál es su llamado a la comunidad internacional en relación al 7 de diciembre? Y en la próxima parte continuaremos conversando con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Maduro ya ha amenazado que si el gobierno pierde las elecciones, crea una junta cívico-militar. O sea, ellos le han dado un golpe de Estado a la democracia. Ahora habría una segunda etapa de golpe de Estado a través de una junta cívico-militar. Desde nuestra visión democrática, invitar al golpe de Estado no puede ser. Invitar al alzamiento en armas no puede ser, porque estamos enfrentando un proyecto gubernamental de violencia. ¿A qué invitaría uno? A las calles, pero masivamente y en toda hora, todos los días. Presidente, usted estudió en Harvard, en Oxford también, hizo una especialización. No es que la gente que sea autodidacta o que no tenga acceso al conocimiento tenga menos posibilidades para dirigir un país, pero se supone que para ser un estadista hay que dedicar una vida a prepararse para eso. Usted comparte, hay a la academia, le quitan el presupuesto a las universidades, persiguen a los profesores, no les pagan nada, quitan los exámenes de admisión como para que la gente se prepare cada día menos. Y no sé si es que el conocimiento, la sabiduría, claro que le permite a los ciudadanos tener una mayor capacidad de tomar decisiones más atinadas. ¿Por qué esta persecución? ¿Y cuál es la coincidencia en el perfil que usted encuentra con Leopoldo López? Bueno, lo que me quiero expresarle a todos los presos políticos de Venezuela, mi solidaridad. Yo no puedo ir a Venezuela, no tendría visa sino para ir a la cárcel. Y el país tan bello, y quiero la ciudadanía de Venezuela. Entonces tengo que resignarme a hablar con mis compatriotas de Venezuela, pero por fuera, o recibirlos en Colombia, o verlos en otro país, etc. A través de este medio de ustedes una solidaridad a Leopoldo, a su familia, a su señora madre, a su esposa, a sus hijitos, a todos los presos políticos. Yo lo recibí en Colombia a Leopoldo, al alcalde Ledesma, una mujer tan valiosa como María Corina, como le tienen ese arraigo. Hombre, qué infamia, o los alcaldes de las otras ciudades que están encarcelados y que sus señoras fueron elegidas en su reemplazo. A todos un saludo lleno de solidaridad. Una de mis profesoras decía que en el hombre público, en el ciudadano que se dedica al ejercicio público, la construcción de credibilidad es muy difícil, muy lenta, y la destrucción es muy fácil. Y hablaba de la credibilidad que se tiene que construir sobre la competencia, que es el esfuerzo reflexivo y de estudio de todos los días, sobre la coherencia. Cuando yo tenía que enfrentar aquellos debates del presidente Chávez, de Correa, de Evo, yo decía, bueno, aquí es muy duro enfrentarlos, que están ellos, pero tiene que ser aquí. ¿Qué era lo que le reclamaba yo a Chávez? En la última reunión que tuvimos en México, yo le dije, bueno, presidente, pero ¿por qué no tratamos estos problemas aquí? Usted me insulta a 4.000 kilómetros de distancia y cuando estamos cara a cara no tratamos estos problemas. Y él se puso muy bravo y se fue a ir y le dije, no se vaya, sea varón, no se vaya, quédese aquí para que miremos estos problemas. Entonces eso genera un gran escándalo en la diplomacia. Yo no sé de diplomacia almibarada. Entonces en esos días pensaba yo, bueno, me tengo que ser coherente. Yo no puedo decir un discurso frente a Chávez a 4.000 kilómetros de distancia, un discurso sobre Chávez a 4.000 kilómetros de distancia, y cuando estamos cara a cara decir lo contrario. Competencia, coherencia, congruencia. Hay que bregar, actuar como se predica. Y ya a mi edad a uno le dicen, bueno, pero usted dice tal cosa y fue incongruente. Y se lo dicen los hijos. ¿Por qué me exiges esto, papá, si tú hiciste lo contrario? Y uno dice, bueno, yo me equivoqué.
pero tengo el derecho a pedir que los hijos sean mejores. Competencia, coherencia, congruencia y relaciones humanas. Pero las relaciones humanas no postizas de interés comercial, que es un problema de América Latina. El interés por ese petróleo ha llevado a tener unas relaciones de lisonja frente a la dictadura de Venezuela y de desprecio a los reclamos de la oposición. Yo diría que en esto hay que tener dos cosas. Enfrentar estos problemas con amor. Yo lo enfrento. Cada que me toque referir a esa dictadura de Venezuela, lo hago con amor por la causa. Y hay que tener valor. Porque yo creo que el principal arrepentimiento en la conciencia del ser humano lo produce la falta de valor. Presidente, los medios de comunicación, y quiero con esto hacerle mención a este medio en el que nos encontramos. Este medio nace como una necesidad de ir a cubrir un blackout informativo impuesto por Chávez, continuado por Diosdado y por Maduro. Nacemos por internet, nace el Venezolano TV y la misma necesidad y la inmigración que ha crecido en los últimos años y sobre todo en el último año ha venido a incrementar esta necesidad de información. Por eso me gustaría su postura frente a los medios de comunicación, porque se decía, no, Uribe es igual que Chávez, pero del otro lado, de la acera de enfrente. Se enfrenta a los medios, es antipático con los periodistas cuando no le preguntan lo que él quiere. Por eso quiero que le diga a los venezolanos que nos ven a través del Venezolano TV, lo que es ahora, según su apreciación, Colombia y Venezuela, desde el punto de vista mediático. Cuando yo llegué a la presidencia de Colombia, los grandes medios estaban arruinados económicamente. Cuando salí de la presidencia de Colombia, disfrutaban una gran bonanza. Pues yo discuto, pero los respeto totalmente. No hicieron sino crecer en 8 años de gobierno. Los periodistas regionales de Colombia vivían totalmente amenazados. Eran presas, víctimas del terrorismo. Les quité esa mordaza. En la medida que empecé a enfrentar el terrorismo, le quité esa mordaza al periodismo. Cuando yo asumí la presidencia de Colombia, el país había vivido años en que asesinaban a 15 periodistas. En los últimos 3 años de mi gobierno todavía hubo asesinatos. Asesinaron 3, es el acumulado de los últimos 3 años de mi gobierno. Uno lo asesinó el terrorismo, otros por otros motivos. Habría querido 0. Eso te indica cómo se ha procedido. Otra cosa es que yo tenga diferencias con un periodista, diferencias de opinión, etcétera. Que yo frente a ellos nunca procedí como la autoridad, sino como el igual. Ellos emitían unas opiniones y yo podía coincidir o emitir las mías. Yo creo que esa es la mayor expresión de democracia. No ver desde el gobierno al periodismo como un sujeto sobre el cual hay que ejercer autoridad, sino como un igual frente al cual hay que discutir. Usted mismo dijo que el gobierno lo vincula con los paramilitares y dicen que justo en ese plan de seguridad democrática, ahí comenzaron algunas críticas de que era más blando con los paramilitares y era menos blando con la guerrilla. ¿Está Álvaro Uribe Vélez vinculado a los paramilitares? Pues te contesto a ti, porque nunca le contesto a Maduro. Mira, el único gobierno que enfrentó los paramilitares en Colombia fue el nuestro, fue el que los desmontó. Aquí en Estados Unidos hay 14 cabecillas paramilitares extraditados por mi gobierno. Yo extradité 1.200 personas vinculadas al narcotráfico. Pero es que yo no estoy... a uno nadie le quita los hechos. A uno nadie le quita lo bailado. Entonces, ¿para qué me voy a poner yo a darle explicaciones a Maduro? En lugar de perder yo tiempo en lo que se conoce, lo que hay que decir, hombre, esa dictadura no puede durar los 56 años que ha durado la dictadura de Cuba. Esa dictadura ya lleva 17 años haciéndole daño a Venezuela. Por favor, párenla. ¿Cuál es el futuro del Centro Democrático, presidente, con su liderazgo y con el trabajo de su equipo? Ser alternativa. O ser poder. La orientación democrática. Porque hoy está en Colombia en riesgo la seguridad, debilitándose la empresa privada y hace eso insostenible las políticas sociales. Ya volvimos a tener una gran disminución de la inversión. El gobierno mío, Colombia, tuvo desempeños sobresalientes en seguridad, en inversión, en política social. Yo lo llamaba los huevitos, las semillas.
porque nunca hice alarde de que habíamos dejado el país convertido en un paraíso, pero iba por un gran camino. O la disminución del narcotráfico, la desarticulación de los paramilitares, el debilitamiento de las guerrillas y el crecimiento en todos los órdenes de la economía. Hombre, paramos ese desempleo que estaba llegando al 21-22%. Y lo redujimos sustancialmente. Ya teníamos niveles de pobreza del 53%, si no es por la crisis financiera internacional de los años 2008-2009, nosotros habríamos dejado la pobreza en el 32%, quedó en el 37%. El país estaba avanzando, y esas no son cifras mías, son cifras objetivas de entidades privadas y públicas que las hacen, que no tienen ningún contacto conmigo. El país iba mejorando. Pero yo no es eso lo que tengo que repetir. Lo que tengo que repetir hoy es hoy, derroten la tiranía de Maduro. Aprovechen el 6 de diciembre para volcarse a la zona. O me pongo a decir, dile a Maduro que yo no maté al diputado. Dile a Maduro que no hay para mí. No, para el carajo. Lo que tiene que hacer es derrotar esa tiranía, derrotarla. Pero ya estamos llegando al final, pero no es el cambio el 6 de diciembre, es decir, comenzaría una transformación en Venezuela, pero los venezolanos debemos comprender que este camino es mucho más largo de lo que creemos, porque nos ha pasado mucho que somos, nos fijamos en una elección como si ese fuera el día trascendental que todo lo va a transformar, y no es verdad, y por eso vienen las grandes decepciones también de los electores, porque dicen, no cambió nada, la oposición no logró el triunfo. Hay que visualizar esta fecha como lo que es, la posibilidad de comenzar una transformación, pero ese día no cambia en realidad mucho. El cambio toma mucho tiempo, porque tendrá un nuevo gobierno en Venezuela que crear condiciones de seguridad. Cuando se ha creado toda esa mentalidad criminal de grupos privados armados por el gobierno, los colectivos, tendrán que darle independencia a la justicia. Y la independencia de la justicia no puede irse al extremo de una justicia que se politice en favor o en contra del gobierno. Entonces hay que crear toda esa cultura de una justicia independiente e imparcial, porque necesitan los dos elementos. Tendrán que reconstruir toda la confianza de inversión privada, tendrán que revisar toda la educación, a ver cómo conectan la educación con la necesidad de una economía de emprendimiento incluyente, porque uno de los grandes problemas del continente es que a esa enorme ventaja de tener una población tan joven se le suma la desventaja de tener un desempleo juvenil tan alto. Cuando sus hijos y sus nietos lo recuerden, ¿cómo quiere que lo recuerden? ¿Refiriéndose de qué manera a usted? Yo no sé, pues los hijos. Mi papá nos hacía trabajar desde que estábamos aprendiendo a caminar. O de pronto digan, hombre, el viejo era rebelde, pero no echó para atrás, no tuvo reversa. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, A presidente. ustedes muchas gracias. Allí a los amigos del Venezolano TV sus palabras de despedida por este programa y de este encuentro tan grato para nosotros y espero que para usted. Toda la solidaridad para mí, grato y siempre con ustedes. Mi voz suma muy poquito, genera mucha controversia, pero les hablo desde el corazón, con todo cariño. Ojalá rápidamente disfruten el ideal venezolano de la libertad, el avance económico y social. Aprovechen el 6 de diciembre y aprovechen las calles. Este programa fue presentado por Caligaris Italian